El primer tema del que vamos a hablar es de inteligencia emocional. Por muchos, yo creo que para ustedes ya es algo de la cotidianidad, educación emocional, inteligencia emocional, neuroeducación, bueno, todo lo que tiene que ver con las emociones que hoy ha tomado mucha relevancia porque la ciencia ha descubierto que las emociones influyen mucho más en nuestro desarrollo, en nuestra inteligencia, en la capacidad de reacción, en la capacidad de tomar decisiones de lo que se creía anteriormente. Antes, digamos que desde niños, nosotros, la mayoría, bueno, quienes estamos ya sobre los 30, pues podemos, digamos, identificar que no era tan común que en nuestra infancia se validaran las emociones a quienes crecimos en Latinoamérica. Esa era de pronto en Europa, si ya nos llevan años luz, en el tema de validar a los niños, de validar, de darles la misma importancia, porque estoy segura que cuando tú ves un adulto triste, un adulto enojado, pues no, digamos como que no vas a decirle, ay, ya deja de llorar, vete para allá donde yo no te vea, qué pereza estoy llorando todo el tiempo, qué pesado eres, seguro no, ¿cierto? Pero los niños sí muchas veces nos sentimos con el derecho de estar allí como, digamos, como invalidando lo que son, lo que hacen. Y yo siempre les digo a los papitos, es la primera conclusión a la que debemos llegar como adultos, es decir, ¿por qué lo que no me atrevo a hacer con otro adulto, como gritarle, como empujarle, como retarlo o minimizarlo, decirle, pero si eres pesado, pero correte de allí, si no soy capaz de hacer eso con ningún adulto? ¿Por qué debería hacerlo con mi hijo? O sea, si a mi hijo o a mi hija la estoy formando y merece mi mejor versión. Claro, él va a conocer mis días difíciles también, porque eso es lo que hace la intimidad de la familia, como que tú puedas ser como eres y que cuando necesites estallar, estalles y demás, pero el entendiendo y haciéndome consciente de que yo lo estoy formando. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre esta frasecita que encontré por allí que dice, la única manera de cambiar la mente de alguien es conectar con ella a través del corazón. Es muy difícil que tú trates de cambiar una conducta de tu peque si no conectas con él. Cuando nosotros castigamos a los niños, cuando nosotros simplemente o les gritamos porque perdemos el control porque están haciendo algo, vemos resultados y decimos, uy, pero si ven que lo que necesitaba era un grito, una palmada porque lo dejó de hacer. Bueno, pues lo que pasa es que el niño está relacionando esa actividad con el miedo. No la deja hacer porque haya aprendido algo, sino porque le asusta o porque la conecta con algo que no, pues que no le trae una buena experiencia. Ahora, eso no significa que no vuelva a tener esa conducta. Lo que significa es que luego la va a tener donde tú no lo veas para no volver a tener esa misma emoción. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco sobre las emociones. Y para eso, pues aquí tenemos el cerebro de un pequeño. Vamos a hablar primero perdón, de nuestros peques, porque es súper importante, papás y mamás, que como adultos, nuestra primera responsabilidad es identificar en qué etapa se encuentran nuestros peques. Porque muchas veces nosotros catalogamos un comportamiento de la infancia completamente normal como un mal comportamiento. ¿Por qué? Porque desconocemos completamente lo que está ocurriendo en el cerebro de nuestros peques. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre estas 5 emociones básicas, ¿cierto? Que están la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y el asco. No sé si ustedes alguna vez se habían dado cuenta de esto, de lo como injusto que es nuestro cerebro al tener solo una emoción placentera y 4 emociones displacenteras. Una emoción placentera como la alegría y 4 que están allí como para protegernos, como son el asco, el miedo, la angustia, el enojo y la tristeza. 4 displacenteras, no son ni buenas ni malas, son placenteras o displacenteras. Yo no sé entonces por qué pretendemos o por qué creemos que el único estado de ánimo aceptable es la alegría. Si nos damos cuenta, nuestro cerebro tiene 5 o nuestras emociones como tal pueden estar separadas en 5 emociones completamente distintas y no siempre podemos pretender estar alegres, aunque es lo que más validamos y es la energía la emoción que más nos produce energía, pues no podemos pretender que los niños siempre estén felices
ni seguir pensando que para nosotros lo más importante es que los niños sean felices. Yo sé que esto lo hemos escuchado muchas veces, como lo más importante es que los niños sean felices, lo más importante es que mis hijos sean felices. Yo hoy te quiero dejar una nueva reflexión. Lo más importante es que tu hijo puedan actuar coherentemente con sus emociones sin tener miedo a ser castigado por ellos. Que cuando tengan miedo, ellos puedan decir, siento miedo y eso sea invalidado. Sí, yo sé, yo también he sentido miedo y te voy a acompañar. Que cuando estén enojados, puedan escuchar palabras como, sí, yo sé que eso, yo también me he sentido enojado, sé que estás enojado. Y a poderle acompañar en ese proceso, así como disfrutamos verlos felices, el poder entender que las demás emociones hacen parte de su desarrollo natural. Si nosotros quisiéramos que nuestros hijos siempre estuvieran felices y jamás hicieran un berrinche y una pataleta, creo que nos daríamos cuenta que no es un deseo tan sabio si vemos que nuestro hijo se está burlando de otro niño en el jardín porque eso lo hace feliz. Porque vemos que a él le alegra el sufrimiento de otras personas. Ah, pero es que como yo solo quiero que él sea feliz. No, yo quiero que sus emociones sean coherentes, que tenga capacidad de empatizar cuando ve a alguien triste, que cuando muera su mascota él tenga la capacidad de expresar lo que siente, porque si yo lo viera sonriendo, me preocuparía por su salud mental. ¿Cierto? Estaría desarrollando una crisis psicótica, está desarrollando algo que no es coherente a sus emociones. Entonces, papás, la primera invitación es dejar de pensar que la única emoción válida es la alegría y que las rabietas, las pataletas y los berrinches son parte de un mal comportamiento, porque eso hace que, pues obviamente yo solo valido la alegría, yo solo te amo cuando estás feliz, yo solo te acepto cuando estás feliz. Y por eso crecimos como adultos muchas veces creyendo que tenemos que ocultar nuestras verdaderas emociones, que tenemos que o poner al otro por encima de lo que estás sintiendo, aunque eso te esté haciendo daño, porque de otra manera no voy a ser amado y aceptado. Entonces, antes de continuar, te voy a compartir otra diapositiva antes de irnos, que donde vamos a hablar, espérenme un segundito que la tengo aquí en este espacio, donde vamos a hablar de ese cerebro que estamos viendo, pero más a detalle. Espérenme un segundito, por favor, que se me cerró mi presentación alterna. Y está por acá. Listo. Ya les voy a compartir nuevamente para que veamos más a detalle el desarrollo de ese cerebro que acabamos de ver en la imagen, donde estaba un peque, si se dieron cuenta, un peque al lado de un cerebro. Entonces aquí podemos ver más a detalle ese cerebro. Y es que uno de los principios del cerebro, ya ahorita todo va a tener sentido de por qué estamos hablando del cerebro si empezamos hablando de cómo podemos gestionar nuestras emociones al abordar las pataletas de los peques. Pero primero debemos hablar de este principio del cerebro infantil o del cerebro humano en general. Y es que tenemos tres cerebros en uno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que tres cerebros en uno si yo toda la vida he escuchado que tengo solo uno? Bueno, pues la ciencia, al momento que va avanzando, porque hay un dato súper clave y es que lo que sabemos hoy en día del cerebro es lo mismo que sabemos del universo, o sea, un 2%. Cada vez se seguimos descubriendo que ese cerebro tiene un montón de áreas desconocidas, de maneras de aprender, de manera de desarrollarse, que antes eran ignoradas y por eso los niños eran maltratados y por eso terminábamos, digamos, como terminábamos lastimando el potencial de la infancia. Los niños crecían con miedos, no desarrollaban su potencial porque precisamente habían muchas barreras en el entorno. Entonces aquí vemos tres cerebros en uno. En la parte posterior estamos viendo el cerebro reptiliano o el cerebro primitivo. Está ubicado en la parte posterior de nuestro cráneo. Y ese cerebro es el que te lleva siempre a actuar por instinto. Tú puedes ser la persona, bueno, me voy a poner yo como ejemplo, ¿no? Entonces yo llevo mucho tiempo trabajando educación emocional, crianza respetuosa, crianza consciente, resolución de conflictos. Como maestra, estoy haciendo actualmente mi maestría y trabajo con los adolescentes resolución de conflictos, de evitar la violencia. Bueno, es un discurso que para mí es obvio, o sea que simplemente ya lo tengo racionalizado. Sin embargo, si yo viera que alguien está lastimando a uno de mis hijos,
no voy a actuar de forma racional, voy a actuar de forma instintiva y voy a sacar todo ese lado salvaje por el que viene diseñado en mi ADN de que yo debo proteger a mis crías. O sea, ni siquiera lo pienso, ni siquiera veo, si yo veo que mis hijos corren peligro, que alguien los está maltratando, que algo, actúo absolutamente por instinto, porque mi instinto dice que yo debo proteger a mis crías para que mi especie sobreviva. Entonces, hay muchas acciones que nosotros hacemos por instinto, que vienen en nuestro cerebro y que muchas veces cuando no lo gestionamos, pues después terminamos diciendo como, no sé por qué actúo así, la verdad me desconocí, que sería algo que yo diría después de reaccionar un poco y decir, bueno, de pronto no era para tanto, de pronto, porque reaccioné por instinto. El segundo cerebro del que vamos a hablar y el que nos vamos a enfocar es el cerebro límbico, donde se gestan las emociones. Si te das cuenta, está ubicado en el corazón del cerebro. Aristóteles lo llamaba el hogar del alma. Imagínate, desde la filosofía antigua ya se hablaban de las emociones relacionadas con la razón. Aquí estamos viendo el cerebro límbico, es esta partecita roja que puedes ver por aquí. Entonces, este cerebro, aquí en esta área, papás y mamás, es donde se segregan las sustancias por las que se producen las emociones. Las emociones como cuáles, como las que vimos. Se segrega el cortisol, la oxitocina, la serotonina, la dopamina, todo se está segregando allí y es como una sustancia o un shot que recibe nuestro cerebro que hace que actuemos de ciertas maneras, ¿cierto? Entonces, el cerebro es el encargado de hacer o de mantener cómo o aprender a regular esas sustancias para que nosotros podamos tener regulación emocional. Y por eso, como otras habilidades, muchas veces debemos trabajar en ello, debemos darles salvavidas emocionales a nuestro cerebro. Cuando yo empiezo a entender que hay una actividad que me produce oxitocina, como el deporte, como el movimiento, y hay otra actividad que me produce cortisol, que es el estrés, entonces yo digo, bueno, tengo que parar esta actividad e ir a hacer deporte para ayudarle a mi cerebro a regularse y voy a estar mucho más disponible para mis pequeños, ¿sí? Entonces hace parte de empezar a entender cómo funciona mi cuerpo, que muchas veces yo no estoy detectando qué está ocurriendo en él. Y lo más interesante del asunto es que no me doy cuenta que el cerebro de mi peque también está segregando estas sustancias y muchas veces por eso actúa como actúa. Lo tercero de lo que vamos a hablar es del cerebro racional. Está ubicado en la corteza prefrontal de nuestro cerebro y es lo que nos distingue de todas las especies. Todas las especies tienen emociones, las especies también actúan por instinto, pero no todas las especies tienen una capacidad de razón. Ustedes me dirán, no, pero se ha descubierto que los delfines, que los gorilas tienen una capacidad de inteligencia. Sí. Sin embargo, la parte racional del racionamiento y la reflexión que nos diferencia a los seres humanos es mucho más profunda y va de la mano con el lenguaje, con el desarrollo del lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar una decisión. Voy a decir, bueno, voy a dejar de consumir este alimento que me está haciendo daño. ¿Cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a partir de esta semana. Entonces, hacer un plan y llevarlo a cabo, de pensar en hacer un proyecto a futuro, eso es lo que evidencia que mi cerebro tiene una capacidad superior. No hay ninguna otra especie que pueda hacer planes a futuro, puedan hacer un plan y llevarlo a cabo. Pueden imitar conductas, pueden aprender que un objeto se usa para cierta habilidad, pero el poder identificar qué está ocurriendo en cada momento y decir como, no, esto me está haciendo daño, la reflexión, el poder decir, sabes, esta amistad no me conviene, me roba la energía, me drena, termina siendo como esos vampiros emocionales. Hay un nuevo concepto donde dice, yo me encuentro con esta persona y tiene una capacidad, o sea, tiene como una toxicidad, donde termino cansado, termino agotado, como que solo es quejas, entonces yo puedo tomar una decisión. Es una amistad que yo debo empezar a alejar, que debo empezar. Pero eso solo lo podemos hacer cuando tenemos una capacidad racional de racionamiento y reflexión una vez está desarrollado nuestro cerebro.
Aquí estamos viendo, vamos a retomar un tema que habíamos trabajado en otra escuela para padres, pero como tenemos papitos nuevos, pues es súper importante que lo retomemos. Y es el tema de la neuroplasticidad. Esto lo hemos hablado, cada vez que hablamos de idiomas les hablamos de la neuroplasticidad, porque es súper importante que como papás entendamos que lo que está ocurriendo en el cerebro de nuestros peques en estos 6 primeros años de vida es único. O sea, no se va a volver a repetir. Y por eso es tan importante yo tomarme este trabajo en serio. O sea, no es como que voy a esperar hasta que sea adolescente para fortalecer sus habilidades, para enseñarle habilidades emocionales. No, es ahorita. Ahorita, yo sé cuando estoy cansado, cuando no dormí bien, cuando me demanda tanto tiempo, es ahorita. Porque ahorita él va a hacer conexiones neuronales que van a ser para siempre. Cuando eres adulto y trates de aprender un tema como la educación emocional, pues tu cerebro tiene que reaprenderlo, ¿sí? No es tan sencillo como cuando eres un niño y estás recién creando unas conexiones neuronales. Entonces, en la imagen que estamos viendo, 2 bebés, un bebé elefante y un bebé humano. Nuestro bebé elefante tiene una diferencia cerebral increíble, o sea, súper distinta a el bebé humano. Aquí vemos que el bebé elefante a las pocas horas de nacer ya puede caminar, emitir los sonidos de su especie, ¿cierto? Puede prácticamente en unos años ya estará listo para abandonar la manada, si es un chico, porque generalmente las chicas permanecen juntas y se ayudan, y bueno, los elefantes tienen una manera bien linda de maternar en tribu, que los adultos, los humanos lo hemos olvidado, y a veces creemos que la mamá tiene que ser súper mamá, y el bebé nace y la mamá tiene que trabajar y no necesitar de nadie y tener la casa lista y tener una vida en pareja y salir con el esposo a cenar e ir al gimnasio. Y no, la naturaleza nos muestra cómo las elefantes se dan cuenta que deben maternar en tribu, están las tías, las abuelas, las amigas cercanas apoyando la formación de las crías de la especie. Bueno, ahí cierro el paréntesis. Por otra parte está nuestro bebé humano que tiene las mismas horas de vida que el bebé elefante, pero él no tiene las mismas habilidades, ¿cierto? No camina, ¿sí? Tiene algunos movimientos instintivos y ponen al bebé boca abajo, cerca del peso de mamá, del pezón de mamá, de la leche de mamá. Vamos a ver cómo empieza a reptar, a tratar, aunque tenga pocas horas de vida, pero aún no tiene una independencia de movimiento, no emite los sonidos de su especie, depende completamente de mamá. Los especialistas hablan del bebé recién nacido como el feto fuera del vientre, porque sigue dependiendo de mamá, tal como cuando estaba dentro de la barriguita, solo que ahora lo puedes ver. Entonces, ¿por qué es esa diferencia tan notable? Bueno, es que el bebé elefante nació con el 85% del desarrollo cerebral, mientras que nuestro bebé nació con el 25% del desarrollo. Es decir, el elefante tenía la mayoría de sus conexiones neuronales que codifican para las habilidades motoras, para las habilidades de lenguaje, para las habilidades sociales. Mientras que nuestros peques solamente tienen algunas conexiones neuronales, porque acuérdense que nacemos con 100.000 millones de neuronas y ellas están listas para conectarse entre sí. Pero cuando el bebé recién nacido hay muy pocas neuronas conectadas. Es decir, las habilidades básicas como la succión, el llanto, eh, la, la respiración, o sea, lo que le permite sobrevivir al bebé. Entonces hay muy poquitas conexiones. Sin embargo, a los 3 años de vida, si lo puedes ver aquí en esta diapositiva, ya se desarrolló el 50% del cerebro. El niño de los 0 a los 6 años crece a un ritmo acelerado, su cerebro se desarrolla a un ritmo acelerado y esto no va a volver a ocurrir en ningún momento de nuestra vida. De los 0 a los 6 años, el cerebro se encarga de hacer el 90% de las conexiones neuronales que tendremos durante toda nuestra vida. Tú vas a decir, pero si uno sigue aprendiendo, a los 6 años el niño todavía no es completamente independiente como el elefante. Sí. Sin embargo, aquí se están creando las bases sobre las que el niño va a construir los aprendizajes futuros. Si el niño no aprende a hablar adecuadamente antes de los 6 años, va a tener muchas más barreras para vocalizar y pronunciar mejor. Es por eso que en bebé políglota los idiomas empiezan desde el vientre, desde lo antes posible. A veces me dicen los papás, ay, pero apenas tiene 2 añitos. Ya vamos 2 años tarde,
porque acuérdate que el cerebro ya está estableciendo las neuronas, las conexiones neuronales, más bien por las neuronas ya están allí, que van a codificar para el lenguaje, y tenemos que decirle a esas neuronas, tú no te vas a ir solo para el español, le vamos a dejar un espacio al alemán, le vamos a dejar un espacio al inglés, para que mientras el niño va creciendo y se va desarrollando, ya tiene unas bases que van a fortalecer esos aprendizajes si no estás desde cero. Entonces, si yo quiero que mi hijo tenga habilidades deportivas, pues debo empezar a acercarlo al deporte. No tengo que inscribirlo a una academia, al club, ya desde el nacimiento. Pero sí tengo que empezar, por ejemplo, compro una pelota, empiezo a patear la pelota con ellos desde que empiezan a caminar, para que empiezan a fortalecer todas esas conexiones que le van a ayudar con la libertad del movimiento. Eso no se aprende cuando ya eres adulto y dices, ay, yo quisiera ser más deportista y poder ir al gimnasio. No, las habilidades naturales se empiezan a acercar desde los 6 primeros años de vida. Entonces, este cerebro tiene un desarrollo, como ves, acabamos de ver que tenemos 3 cerebros en uno, ¿cierto? Vamos haciendo nuestro resumen, pero ese cerebro, los 3 cerebros que acabamos de ver, el reptiliano, primitivo, emocional y el racional, no se desarrollan a la vez. No es que tú digas, a los 3 años el niño tiene el 50% y ya está toda la mitad del cerebro racional, la mitad. No. Y vamos a ver en qué etapa se desarrolla cada cerebro y por qué nosotros como papás necesitamos entender en qué etapa se encuentran nuestros peques. Entonces, hay un cerebro, cada uno de ellos es protagonista en cada una de las etapas de la primera infancia. El primer cerebro del que vamos a hablar es el cerebro reptiliano, que es el gran protagonista de los 0 a los 18 meses. De los 0 a los 18 meses, tu bebé actúa por instinto. Si se siente amenazado, saca la mano y pega, ¿sí? Aún no tiene la capacidad de reflexionar. Yo no puedo sentar al bebé de 1 año y decirle, pero ¿por qué te portaste mal si yo ya te había dicho que no hicieras pataleta? No tiene la capacidad de reflexionar porque su lenguaje es limitado. Y para tú llegar a una reflexión profunda, debes tener un lenguaje elaborado, porque ¿cómo vas a pensar en palabras que no conoces? ¿Cómo vas a entender todas las palabras que te dice mamá si tú solamente conoces algunas palabras básicas de este idioma? Ahora, imagínate que tú acabas de llegar a un nuevo país del que desconoces por completo el idioma. Llegaste a Jordania, llegaste a un país donde definitivamente el idioma es cero para ti. O sea, no tienes ni idea cómo pronunciar media palabra. Y ahora imagínate que tienes una necesidad, tienes hambre, sueño, estás buscando un baño, estás buscando agua para beber, pero no te entiendes. ¿Por qué? Porque no manejas el lenguaje y las personas no entienden el tuyo aún, te están conociendo. ¿Cómo reaccionarías tú como adulto emocionalmente maduro? Seguramente te desesperas y te estresas y probablemente hasta llores, ¿cierto? Pues nuestros bebés lloran cuando tienen cualquier necesidad, no porque sean malcriados, no porque sean llorones, no porque se porten mal, es porque es el único medio de lenguaje que tienen. Es la única manera que tienen de comunicarse contigo. Sus emociones dependen de que sus necesidades sean satisfechas. Tu bebé va a llorar cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando su pañal esté mojado, cuando no tenga tu atención, cuando extrañe a mamá. Muchas personas me dicen como, es que hay que dejarlos en la cuna que lloren porque se van a mal acostumbrar. Y yo siempre les hago una comparativa. Imagínate que tienes un gatito recién nacido en casa y empieza a llorar porque la mamá se aleja. Y llora, llora, llora y nosotros decimos, ay, no, pero déjenlo que llore para que desarrolle los pulmones. Déjenlo que llore porque si no se va a acostumbrar a que la gata lo tenga alzado todo el tiempo. ¿Será que eso tiene sentido para nosotros? No, el gatito está llorando porque tiene hambre, sueño, porque extraña. Escuchar el corazón de la mamá que ha escuchado por 9 meses en la barriguita y le da tranquilidad. Entonces, cuando los niños lloran y se calman cuando mamá los alza, no es porque sean malcriados y porque la mamá está haciendo un mal trabajo malcriando a sus niños. Es porque la mamá tiene un instinto de correr a alzar a sus bebés
y sus bebés apenas vuelven a escuchar ese corazón y a sentir el calor de mamá, tienen una sensación de bienestar y el cerebro genera esa oxitocina que me genera bienestar y por eso me calmo. Cuando estoy lejos, empiezo a generar cortisol y me estreso hasta un momento donde mi cerebro no lo puede controlar y lloro y me desespero porque no tengo otra manera de comunicarte qué es lo que me pasa porque ni yo mismo lo entiendo, porque no tengo aún un lenguaje elaborado. Entonces, el niño actúa por instinto. Segundo, cerebro. El cerebro límbico y el cerebro o cerebro emocional, ¿sí? Como lo queramos llamar, que es el gran protagonista. Generalmente, digamos que estas edades son aproximadas porque acuérdense que el ritmo o el desarrollo cerebral en cada niño, pues tiene un propio ritmo, valga la redundancia, pero pues hay unos estándares, ¿no? O sea, como que decimos, bueno, el niño puede aprender a hablar desde los 18 meses hasta los 3 años. A los 3 años ya si no está hablando, no pronuncia palabras o no los entiende, hay un signo de alarma, ¿cierto? Pero no significa que el niño que empiece a hablar a los 18 meses sea mucho más rápido que el niño que está aprendiendo apenas a formular frases a los 3 años. O sea, es un tema completamente de desarrollo cerebral que puede tener una influencia del entorno, una influencia genética, pero finalmente, pues digamos que los especialistas nos dicen como, bueno, está dentro del rango normal, el signo de alarma es ese, por ejemplo, que cuando tú te hablan no te mire a los ojos, que cuando tú le des una indicación sencilla que le has dado toda la vida no te entienda, entonces ya uno dice, oye, hay que hacer un examen específico. Pero mientras tanto decimos, bueno, está dentro del rango, le seguimos estimulando, le hablamos con claridad, y no lo estamos invalidando diciéndole es que no hablas, es que no, lo acompañamos. Ahora, el cerebro límbico es el gran protagonista alrededor de los 18 meses y más o menos hasta los 4 años, él va a tomar el control en el comportamiento de nuestros peques. El cerebro límbico, si lo recuerdas, es el que está en el corazón del cerebro y es el que se caracteriza por segregar sustancias que hacen que actuemos ya sea pues de una forma emocional. Las emociones toman el protagonismo en el actuar. El niño se frustra mucho más fácilmente porque el cerebro en esta etapa segrega mucho más cortisol. ¿Por qué? Porque el niño empieza a adquirir cierta independencia. Entonces ya no depende tanto de que solamente el corazón de mamá, el calor de mamá lo calme, sino ahora hay mucha gestión que tiene que llegar por él mismo. Ahora, es emocional, pero no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Por eso muchas veces nuestros niños pegan y nosotros decimos, ay, pero es que este niño sí es grosero, sí es malcriado. Necesita aprender a ponerse en el lugar del otro porque no lo sabe, porque su cerebro sigue siendo instintivo, ¿sí? Si está enojado, va a golpear o va a patalear sin entender que sus acciones tienen un impacto en otros porque su cerebro aún es inmaduro. Y aquí te voy a poner un ejemplo nuevamente de la naturaleza. Imagínense que estamos viendo un programa de la National Geographic donde vemos un guepardo persiguiendo a una gacelita. En estos canales de la National Geographic, sobre todo en estos programas, son expertos en meternos en la historia, ¿no? En involucrarnos y entonces vemos a la mamá gacela con sus bebés y entonces le ponen un nombre a la gacela, cada uno de los bebés también tiene un nombre, el guepardo también tiene un nombre, o la mamá guepardo, también los bebitos del guepardo tienen un nombre, y los mencionan por su nombre y vemos al guepardo persiguiendo a la gacela cuando la atrapa y se la lleva. Y nosotros nos quedamos, no, pobrecita la gacela, ahora qué va a hacer de sus bebés. Y nos metemos tanto en la historia porque como seres humanos tenemos una capacidad de reflexión y de empatía, que pues no todas las personas la desarrollan en la misma medida, pero sí tenemos una capacidad gracias a nuestro cerebro racional. Ahora, ¿será que el guepardo es malo? ¿Será que el guepardo se está portando realmente mal? ¿O será que solamente está actuando por instinto, tiene hambre y sale de cacería y no tiene la capacidad de entender que los bebés de la gacela van a extrañar a su mamá, que corren peligro, que la gacela de pronto, pues obviamente quería seguir viva? No tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Nuestros bebés, antes de los 3 años,
no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro porque su cerebro está en pleno ciclo madurativo. Debe aprenderlo, pero debe aprenderlo en un lenguaje sencillo. Acuérdate nuevamente que tú acabas de llegar a un país del que desconoces el idioma, pero ya te sabes algunas palabritas. Ya puedes decir, tengo hambre, tengo sueño, ayúdame a esto, pásame agua, pero aún no tienes un lenguaje tan elaborado para explicar emociones complejas. Todavía no sabes, hay cosas muy abstractas como el miedo, como la tristeza, como el tiempo, más ratico, en una hora, más tarde. Aún no tienes la capacidad para entender el lenguaje abstracto. Puedes entender el lenguaje simple y el lenguaje concreto, como el decir, quédate quieto, habla bajito, como mamá, habla bajito. Empieza a entenderlo porque gracias a las neuronas espejo que yo me empiezo a portar como se porta papá, como se porta mamá, ¿sí? Yo tengo y como especie necesito aprender cómo se comportan los adultos de mi especie para sobrevivir. Y por eso cuando papá o mamá me están hablando y yo tengo unos 9, 8 mesecitos, pongo mucha atención en sus labios. Porque si yo aprendo a hablar como tú, entonces voy a poder comunicarte mis necesidades y voy a poder sobrevivir. Entonces, todo eso viene en el cerebro primitivo del niño y la parte social, pues va a venir de la mano con el lenguaje y va a venir de la mano también con el desarrollo del cerebro racional. Aquí, a los 3 años, hasta alrededor de los 3 años, el lenguaje aún es limitado y le impide a los niños llegar a una reflexión profunda. Entonces, las palabras que usemos con nuestros peques cuando les damos alguna indicación debe ser muy simple, debe ser muy sencillo y debemos asegurarnos que ellos nos entendieron. Porque aquí les voy a dar un dato que seguramente los va a sorprender. Y es que el 90% de las veces que los niños no hacen lo que les pedimos, les puedo asegurar que es porque aún no lo han entendido. Nosotros creyendo que nos están retando, que se están portando mal, pero pues resulta que es que yo di unas instrucciones en un lenguaje muy abstracto y mi bebé se quedó con 2 o 3 palabras de lo que dije, pero no lo puede decir. Y les voy a contar, por ejemplo, un pequeño ejemplo que puede pasar en un preescolar de unas maestras de preescolar. Y la maestra le puede decir a sus peques, ¿cómo? Vamos a pensar que sus peques tienen 3 años y les va a decir, niños, vamos a dejar nuestro libro y vamos a ir al parque, pero no vayan a correr y no vayan a empezar a gritar. Y cuando vayamos al parque, no se vayan a ir del parque. ¿Listo? Entonces, ¿y qué hacen los niños? Salen corriendo y gritando porque escuchan parque y no hay, digamos, como norma o límite que valga. Parque y corremos. Y la maestra dice, no, pero es que estos niños no hacen caso, estos niños no obedecen, lo primero que les dije, yo no sé si ustedes han escuchado esa frase de mamá, lo primero que les dije y lo primero que hacen. ¿Por qué? Ah, lo que pasa es que el cerebro infantil no funciona como tu cerebro. Para ti no correr es obvio, para el niño no. Para el niño es difícil entender qué es lo que no se debe hacer. Para el niño es mucho más fácil entender qué está permitido que lo que está prohibido. Porque resulta que para tú llegar a lo que es obvio, te ha tomado toda la vida eh, el desarrollo de tu lenguaje y el perfeccionamiento de tu lenguaje. El niño tiene 3 años y no podemos esperar que me entienda a la misma medida que yo me comunico. ¿Qué debería hacer la maestra? Bueno, decir lo mismo, pero de una manera más sencilla y poniéndose en los zapatos de sus pequeños de 3 años. Por ejemplo, niños, me van a poner mucha atención. Listo, vamos a dejar el libro aquí, todos con su libro cerrado y vamos a escuchar a la maestra. Vamos a ir al parque, pero me van a escuchar antes. Nos vamos a ir caminando despacito. ¿Cómo se camina despacio? A ver, vamos a practicar despacio, como en cámara lenta. ¿Listo? Y vamos a hablar bajito, así como estoy hablando. A ver, hablemos bajito. Hola, hola maestra, hola Juanito. ¿Listo? Cuando lleguemos al parque, no te vas a ir de la línea amarilla. Ahorita les voy a mostrar cuál es la línea amarilla y no se van a salir de la línea amarilla para que la maestra los pueda cuidar. Porque yo quiero cuidar a los niños y si ustedes se van, pues yo ya no los puedo ver y no los puedo cuidar. ¿Listo? Entonces, cuando el palito del reloj esté aquí en este 8, en el número 8, nos vamos a regresar. Entonces, yo les voy a decir el momento de regresar.
¿Estamos listos? ¿Vamos a caminar rápido? No, despacio. Listo, nos vamos. ¿Nos toma más tiempo? Seguramente sí, pero seguramente voy a tener resultados mucho más efectivos porque me aseguré que los peques entendieran qué es lo que esperaba de ellos. No es obvio que cuando yo te digo no corras o pórtate bien, el niño lo entiende a la primera, como ¿qué significa portarse bien? ¿Y por qué me estoy portando mal? Ah, es que estoy haciendo ruido, pero es que como soy un niño y los niños somos ruidosos. Ah, es que no me quedo quieto. Es que como el cerebro del niño le pide que se mueva todo el tiempo porque está en pleno pico de desarrollo motor, fino y grueso, hay muchas veces que catalogamos comportamientos completamente normales como malos comportamientos y tras del hecho damos indicaciones en un idioma muy complejo para una personita que apenas está acostumbrando al idioma. Y tercero, el cerebro racional que por fin empieza a hacer su aparición alrededor de los 3 o 4 años. Aquí los niños empiezan a entender que sus acciones tienen un impacto en otros, pero porque alguien se los enseña. Cuando tú pegas, al otro le duele. Yo, ¿cómo le enseño eso a mi niño? Desde que mande la primera palmada, yo me alejo. Esa es una consecuencia inmediata de usar los golpes. O sea, yo no me quedo a esperar al segundo golpe dándole un discurso a mi hijo. Yo me alejo porque voy a proteger mi cuerpo aún de las personas que amo. Tomo distancia. No se pega. En esta casa decimos la verdad cuando ellos empiezan a mentir, que mentir también hace parte de ese desarrollo racional, de que ellos empiezan a darse cuenta que pueden tener algunos caminos para evitar la consecuencia y mienten. ¿Quién hizo eso? Yo no. Y así estemos viendo que ellos lo hicieron. Entonces tenemos que empezar a enseñarlo en un entorno seguro. En esta casa se dice la verdad, ¿cierto? Para eso también tenemos que ser ejemplo. No puede ser que yo mienta y luego le diga a mi hijo que no lo haga. Entonces, todo eso es coherente con que el cerebro ya está listo para empezar a entender los límites y las consecuencias. Y además, tener unas rutinas claras. Siempre te voy a hablar de rutinas claras porque las rutinas fortalecen el desarrollo del cerebro racional. Porque acuérdate que una de las características del cerebro racional es llegar a tomar, digamos, como el poder entender que puedo hacer un plan para llegar a un objetivo o empezar a entender que mi mundo puede ser un lugar predecible. Entonces no es como que hoy me levanto y no sé qué va a pasar, sino ya sé que tomo un baño, me dan de comer, luego leemos un cuento, luego vamos al parque, luego me dejan con la abuela. O sea, esa rutina hace que el niño se sienta seguro y que su cerebro tenga la capacidad de desarrollarse. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí con el tema del cerebro? Bien, 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 mal. Estamos claros en ese proceso. ¿Les parece importante que tengamos esta información y podamos entender un poco qué está pasando en el cerebro de nuestros peques? Claro, es que si no lo sabemos, vamos a seguir cometiendo muchos errores que incluso cometieron con nosotros. Oye, oiga, este niño sí es chillón, vaya y llore por allá donde yo no lo vea. No, pero usted a toda hora haciendo mala cara. No, 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 qué pereza. ¿Y qué información estamos enviando? Solo te amo cuando estás feliz. Solo te acepto cuando estás feliz. Y en la vida real, acuérdense, hay 5 emociones y hay 4 posibilidades de que yo no siempre esté feliz. 4 de 5. Así que, importante, amar todas las emociones de nuestros peques. Ahora, ustedes estarán preguntando, y ahora hablemos de mí. Entendiendo esto, porque muchas veces también reacciono de una forma reactiva, valga la redundancia, a la pataleta o a las actitudes de nuestros bebés. Y para eso voy a dejar de compartir un segundito para volver a nuestra presentación anterior. Un segundito. Aquí volvemos a las emociones. Hoy les voy a pedir 15 minuticos más después de la hora de finalizar, porque empezamos un poquito tarde, esperando que se unieran. Entonces, ¿qué pasó con las emociones? Bueno, así como el cerebro de nuestros peques se está desarrollando, nuestro cerebro también se desarrolló en su momento. Y llegamos a la adolescencia y a la vida adulta con lo que desarrollamos. O sea, no había manera de que llegáramos con algo que no nos dieran. Si no nos dieron
contención, pues nosotros llegamos ignorando nuestras propias emociones y resultamos teniendo unas conductas que probablemente pues son completamente instintivas. Nuestro cerebro primitivo siguió allí con ese control porque no lo hemos trabajado. Hay una buena noticia en todo este proceso y es que podemos hacernos conscientes e ir rompiendo el ciclo. Como te dije, es un proceso de hacerme yo una meta diaria. Yo no puedo decir, a partir de hoy nunca más voy a volver a gritar en mi casa cuando mis hijos se porten mal, porque va a ser una meta bastante irrisoria, poco idealista, y después grito, y después me siento mal, y después cuando mi peque está dormido me siento la peor mamá, el peor papá del mundo. ¿Por qué no le tengo la paciencia si es un bebé pequeñito? ¿Pero por qué si es tan bebé me puede llegar a estresar tanto? Y eso forma un ciclo que luego, entre la culpa, pues dejamos, esas emociones terminan volviéndose no emociones, sino estados de ánimo y ya no soy una mamá que se siente triste, sino una mamá triste. Ya no soy una mamá que se enoja, sino una mamá amargada. Y es a lo que no queremos llegar. Entonces, hay unas heridas que definitivamente terminan influyendo en todo este proceso emocional. Heridas de las que debemos hacernos conscientes. No con un taller o con una charla tú las vas a identificar y vas a decidir, ya no voy a volver a sentir esto, pero el identificarlas puede ser un primer paso para darte cuenta si luego de hacerte consciente y hacerte metas diarias, decir, hoy no voy a gritar, hoy voy a hablar con cariño, hoy voy a decir exactamente lo que quiero, hoy voy a salir a caminar como un salvavidas emocional, hoy voy a tomarme, apenas los peques duermen, voy a tomarme un cafecito, voy a leer 15 minuticos de este libro que me he querido leer y que me ha frustrado no podérmelo leer. O sea, si luego de eso no podemos lograrlo, pues es importante, papás, que atendamos también nuestra salud mental. La salud mental es exactamente igual de importante que la salud física. Si a ti te duele la cabeza y tú ves que te tomas una pastillita y te pasa, dices, bueno, probablemente fue el sol, el estrés, el calor, ¿sí? Así como un día tengo un desborde emocional, bueno, probablemente fue algo que se juntó, no lo supe manejar y demás, una emoción o una necesidad no satisfecha, tenía hambre, sueño y no lo atendí. Pero si ese dolor de cabeza se hace un constante, todos los días te duele la cabeza, en la mañana te duele la cabeza, en la noche te duele la cabeza, no duermes bien por el dolor de cabeza, ¿qué haces? ¿Sigues tomando la pastillita diaria? No sería lo más saludable. Tendríamos que acudir a un especialista y pedirle que nos diagnostique y pedirle, si es necesario, que nos envíe un diagnóstico para llevar a cabo un plan de sanación, de bienestar para pues estar bien. Lo mismo ocurre con nuestra salud mental. Nosotros podemos decir, esto, sabes, hoy estoy triste, no sé, creo que no sé qué me pasa. Las mujeres somos hormonales, nuestros ciclos son más cortos. Entonces algunas veces estamos tristes y es un tema allí premenstrual, entonces como que luego que ya nos pasa y decimos, ya sé lo que me pasaba, sí, estaba como muy hormonal en estos días. Ahora, pero si yo ya me doy cuenta que llevo 8 días, 15 días que no me quiero parar de la cama, donde todo me da igual, donde lloro mucho, donde lloro por todo, donde me siento demasiado frustrado, entonces me puedo estar dar cuenta que mi cerebro probablemente está segregando más cortisol o, bueno, cualquier otra sustancia que me está impidiendo tomar el control de mi actuar. Entonces, así como soy responsable, voy al médico, pues debo buscar también un profesional de salud mental y poder atender esta necesidad. Entonces, quiero hacer esa claridad porque no solo el hacerme consciente es suficiente, ya sé lo que me pasó, por eso es que yo actúo así. No, claro, ahí ya tengo las respuestas a todo. Muchas veces el hacerme consciente no es suficiente. Entonces voy a buscar un profesional en salud mental y me voy a atender, alguien de mi confianza, alguien que me recomienden, alguien que... Porque esto es algo de lo que tenemos que hablar en una generación donde cada vez la depresión y la ansiedad toma más protagonismo y termina no solo afectándonos a nosotros, sino a la generación que estamos educando, tratando de lidiar con estos conflictos emocionales. Entonces, no es para que te sientas culpable, sino para que puedas tomar acción por tu bienestar. Y siempre les voy a recordar lo mismo, si tú como adulto estás bien, tus peques van a estar bien.
no funciona de otra manera. O sea, la mamá sacrificada que deja de comer para que sus hijos coman, va a terminar frustrada, ¿sí? Y va a terminar diciéndole en la vida adulta, es que yo dejé de comer para darles de comer a ustedes. Los niños no te lo pidieron, ¿verdad? Pero este sacrificio innecesario es innecesario y te voy a decir por qué es innecesario. Porque desde que mis hijos son muy pequeñitos, yo les tengo que mostrar que yo también tengo necesidad. Que si hay una galleta para tres, pues la vamos a partir en tres partes y mamá también va a comer. Si hoy mamá está cansada y no quiere leer en cuento, le va a decir, mi amor, hoy sabes, estoy cansada, no quiero. Eso no te va a hacer mala persona, al contrario, le vas a mostrar que hay límites de otras personas que debemos respetar, que no solo lo que yo quiero va a pasar por encima de ti. Entonces es que yo quiero el cuento y es que tú me lo prometiste, yo sé que te lo prometí, pero sabes, no sabía que iba a llegar tan cansada del trabajo. Y el poder llegar a nuestros niños a mostrarles nuestras propias necesidades, pues va a llevar a que tengamos una maternidad, una paternidad mucho más saludable. Porque el no poner esos límites hace que los niños crezcan con narcisismo y con egocentrismo. O sea, es como decir, solo tus necesidades importan. Y sí, el amor propio, del que ya vamos a hablar para finalizar nuestro taller, es súper importante. Pero no es nada saludable si no va de la mano con la responsabilidad afectiva. O sea, yo me amo mucho, pero no porque me ame voy a pasar por encima de ti porque digo, ay, no, es que yo me pongo de primeras, entonces yo me comí toda la comida de la casa porque pues yo soy mi prioridad. No, eso no tiene sentido. Pero sí debo ir de la mano con la responsabilidad afectiva. Busco mi bienestar. Pero como somos un equipo, como familia, y como estoy educando seres humanos coherentes con sus emociones, coherentes con la sociedad, que lleguen a ser emocionalmente estables y socialmente productivos, pues entonces también tengo que mostrarles que todos tenemos límites, que muchas veces papá está cansado y no quiere jugar, entonces les puedes decir, amor, ahorita estoy cansado, ya querida, seguramente va a llorar, acuérdate que llorar no es malo, yo sé que te sientes triste y a mí me gusta verte feliz, pero pues ahorita de verdad estoy cansada. Entonces, eso va a ayudar a que los niños puedan desarrollar un montón de habilidades sociales y entre más pronto podamos nosotros tener esa claridad en el lenguaje con nuestros peques, pues más fácil va a ser para ellos respetar esos espacios. Yo creo que una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida es llegar a casa agotada, cansada, que no quiero nada, que el tráfico estuvo fatal y que mis peques, que ya son adolescentes, me digan como, ma, ¿necesitas algo o quieres estar solita? O sea, que no lo tomen personal, que no digan, ay, mi mamá no nos ama, porque no, simplemente el entender que así como ellos a veces necesitan tiempo solo, yo también necesito respirar un poco, yo también necesito, y creo que es una de las mejores experiencias que yo les puedo compartir basada pues en mi experiencia de vida. Entonces, heridas de la infancia que repercuten en la vida adulta. ¿Por qué somos reactivos? Bueno, porque hay cosas que a veces no trabajamos y cualquier cosa en nuestros hijos nos hace clic. Entonces hay 5 heridas que la psicología pues ha detectado que pueden aparecer en la infancia y los vamos a ver rápidamente. El rechazo, no me aceptaron tal como era, entonces en la adultez huyo cuando me siento rechazado, no siento que pertenezco a algún lugar. El abandono, padres ausentes emocional y o físicamente. En la adultez procuraré tener la atención de otros, me asusta la soledad y puedo llegar a permitir cosas dañinas en mi vida porque no quiero estar solo, quiero evitar el miedo. La humillación, se burlaron de mí, me avergonzaron y en la adultez anulo mis necesidades por los demás, me cuesta aceptarme y cuidarme, siempre me dejo de últimas, ¿sí? Cuando estoy sirviendo la cena, siempre miro a ver qué queda para mí, en vez de dar las mismas porciones para todos, sobre todo para mí que preparé la cena. El dejarme de últimas no es saludable y no es una buena enseñanza que le puedes dejar a tus hijos. Porque cuando estés anciano o anciana, tus hijos van a creer que no necesitas de nada, que simplemente mamá siempre pudo con todo. Pero ningún ser humano puede con todo, no tenemos por qué poder con todo. Va a llegar un momento donde seguramente necesitamos de alguien y está bien. Y eso lo enseñamos desde que somos pequeños. ¿Me puedes ayudar a poner la mesa? Gracias por ayudar a mamá. De esa manera puedo estar más tiempo contigo. Ejemplo. Entonces, el mostrar que la ayuda, que el pedir ayuda, que no siempre puedo con todo y que yo también tengo que muchas veces ponerme en primer lugar,
teniendo en cuenta la responsabilidad afectiva, pues va a ser muy saludable. La traición, no cumplieron lo que me prometieron. Entonces, ¿qué hace? Que me vuelva una persona controladora porque no quiero que me vuelva a pasar. Y la injusticia, eran muy fríos y duros conmigo, escondo lo que siento, no expreso las emociones. Yo sé que ninguno de nosotros, quienes estamos en este taller, queremos sembrar estas heridas en nuestros peques. Estoy segura que ninguno de nosotros decimos, ay, no, quiero que mi hijo crezca con dependencia emocional de cualquier persona que se la atraviese. No, pero muchas veces tenemos que identificarle nosotros y empezar a poner límites para que para ellos sea una enseñanza de vida y no solamente un discurso, porque los niños no van a actuar como les enseñes, van a actuar como te vean a ti actuar. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos a hablar, vamos a finalizar hablando de dos temas especiales y es exactamente la educación emocional, porque nosotros necesitamos trabajar en nuestra educación emocional, porque si ignoramos nuestras emociones, adivinen a quién le vamos a terminar gritando. Cuando yo guardo demasiado silencio, cuando yo acumulo silencios, ¿sí? Voy a terminar gritándole a la persona equivocada o a la persona que menos capacidad tiene de contenerme, como son nuestros peques. Probablemente si yo pierdo el control como un adulto, si el adulto es emocionalmente maduro, me va a decir, yo sé que estás enojado, si quieres cálmate y hablamos luego, ¿sí? No lo va a tomar personal, no va a decir como que, ay, pero es que usted siempre haciéndome mala cara, siempre triste. No, esperamos contención. De nuestros niños es muy difícil culparlos por nuestras emociones. Ahora, acordémonos lo que está pasando en el cerebro de nuestros niños antes de darnos cuenta que la conducta que está teniendo no es contra mí, son sus emociones y está aprendiendo a gestionarlas y necesita mi ayuda para hacerlo. Entonces, aquí vamos a trabajar en dos partes, es como un pequeño taller de ejemplo para que tú lo puedas identificar. Entonces, estoy enojado, ¿cierto? ¿Qué debo hacer yo como adulto que estoy enojado? Identifico la emoción que estoy sintiendo y tengo que ponerlo en palabras. Estoy enojado, estoy muy bravo, estoy triste, estoy frustrado y el solo ponerlo en palabras seguramente ya te va a ayudar. Segundo, debo aceptar que estoy enojado y no simplemente que tienes nada, pero si veo que no estás bien, nada, no tengo nada, olvídalo. No, tengo que aceptarlo y transitarlo. Sí, esto me tiene estresada, esto me tiene cansada, quiero hablarlo, pero ahorita no estoy tan enojado, mi cerebro no está regulando la emoción. En algún momento hablamos en una escuela para padres de lo que ocurre cuando estamos enojados o tristes, que nuestro cerebro se bloquea y deja de utilizar la parte racional, que es lo que nos hace resolver los conflictos. Y por eso cuando yo estoy enojado o triste, no debo tomar decisiones ni actuar frente a algo porque voy a terminar haciendo o haciéndome daño, haciéndole daño a otros o a mí, porque no tengo toda la capacidad racional que mi cerebro puede tener. Entonces, ¿qué debería hacer? Respira. Respira, cuentas hasta 10, hasta 20, hasta el número que sea necesario, pero bueno, hay personas que dicen, si llegas a contar hasta 10 y empiezas a darte cuenta que regulas el ritmo cardíaco, pues tu cerebro empieza a darse cuenta que no hay de qué preocuparse y desbloquea las ventanas que codifican para la razón y te empiezas a dar cuenta que no es tan grave, que tienes solución, que igual si no tienes solución ya para qué te estresas. O sea, es como que empiezas a ver las cosas con mayor claridad. Hay choques emocionales mucho más fuertes, una pérdida, una ruptura, que nos van a llevar más tiempo probablemente para que el cerebro pueda empezar a equilibrar todas las sustancias de cortisol y demás que está allí segregando. Nos va a llevar tiempo. Y para eso necesitamos transitar nuestras emociones. Para eso yo debo entender que si estoy triste hoy, esta semana, porque no sé, me quedé sin trabajo, pues voy a empezar a atender mi tristeza, voy a permitirme un par de días pensando, reflexionando, si tengo que llorar, lloro, porque si dejo de llorar, pues no van a llorar mis ojos, pero sí va a empezar a llorar otro órgano de mi cuerpo, porque la emoción tiene que salir. Y por eso muchas personas se enferman. Decimos, pero ¿por qué está tan enfermo? ¿Por qué como que no sale de esa virosis, de esa gripa? ¿Por qué tiene tan malas defensas?
¿Cómo están tus emociones? ¿Qué tal esa gastritis, los problemas de colon? Bueno, todo lo que está relacionado con las emociones, que son bastantes enfermedades, muchas, unas muchísimo más complejas. Pero el tema es poder atendernos porque la educación emocional es preventiva, no es terapéutica. No es como decir, yo tengo un trauma y lo voy a trabajar con mi educación emocional. Vas al especialista, vas al terapeuta. Pero sí es preventiva, es como decir, voy a evitar enfermarme o voy a evitar que mis emociones se enfermen. Y transmitirlas sin dañar al otro. Cuando tienes un conflicto en pareja o cuando tus peques ya tienen alrededor de 3 años y te entienden mucho más, pues debo decirles, mi amor, es que cuando vamos al centro comercial y tú empiezas a portarte así, que no me das la mano, eso me hace sentir triste, ¿sabes? Porque yo tengo miedo, aparte de que te pase algo, de que no esté para cuidarte, o sea, busco la manera de transmitirlas. No es simplemente ya me pasó y lo olvidamos, porque cuando yo las transmito, le enseño al otro cuáles son mis límites y además te enseño que cuando tú tengas un conflicto emocional también puedes venir a enseñarme tus límites y decirme, mamá, no me gustó cómo me hablaste, me hiciste sentir triste. Mamá, me gusta que cuando me hables lo hagas con cariño. O sea, todo lo que puede pasar cuando nosotros realmente educamos de una manera emocional. Y bueno, y ahora para la parte de los niños. Y aquí les quiero dejar una última frase que dice, es muy difícil acompañar o entender el llanto de los niños si no acompañaron nuestro llanto cuando éramos niños. Entonces, aquí hay una sola palabra que puede definir y es acompañar. Yo no soy el responsable de que mi hijo pase de la tristeza a la alegría, pero sí puedo acompañar su tristeza para que su cerebro nuevamente se estabilice, ayudarle a encontrar su centro para que vuelva a sentir la calma, ¿sí? Entonces, acompañar es el secreto. Ahora, ¿cómo puedo ayudar a mi peque a modificar la conducta? Acuérdense que es importante que nosotros podamos conectar con el corazón, como lo hablamos al principio, pero es importante que yo entienda que mi hijo no sabe cómo comportarse de forma social y yo soy el responsable de enseñar. ¿Por qué en crianza respetuosa no usamos la violencia para modificar las conductas de los niños? Porque aquí no están permitidos ni los premios, ni los castigos, ni los golpes, ni las nalgadas, ni los pellizcos, ni los empujones, porque es que en ninguna relación de amor debería existir la violencia. Y si yo soy tu mayor figura de amor, ¿por qué me creo con derecho a golpear? ¿Por qué cuando no haces lo que te digo te golpeo? Si eso yo no lo haría con mi pareja. Y si lo hago con mi pareja sería terriblemente mal juzgado, o terriblemente juzgado más bien, o si lo hago con mi compañero de trabajo, o si lo hago con mi jefe, ¿por qué con los niños está bien? Porque creemos que tenemos el derecho de invadir el cuerpo de nuestros peques cuando estamos enojados. Ah, lo que pasa es que si yo lo hago porque está pequeñito, pues le estoy enviando una señal de que a veces está bien pegar. Aunque ames y aunque cuides, a veces está bien pegar. Y a veces el grande tiene derecho de lastimar al pequeñito. O sea que o te haces fuerte y grande para lastimar a otros, o te acostumbras a que eres el débil y cualquiera tiene derecho a lastimarte. Qué feo suena, ¿verdad? Pero es importante, papás, que recordemos siempre esa escala de los 0 a los 6. No para sentirnos culpables. De los 0 a los 6 se está formando las habilidades de la vida. Aquí es donde estamos haciendo, es nuestro laboratorio donde estamos haciendo las pruebas. Si nos equivocamos, nos disculpamos, aunque mi peque tenga 1 año de edad, 9 meses. Mi amor, perdí el control, perdóname, mamá está cansada, está estresada y no debí hablarte así en mi vida. Yo sé que estás cansada. Yo sé que me extrañas, yo sé que, aunque él todavía no tenga la capacidad lingüística de entender todo el mensaje, el tono de mi voz, el poder mecerme, que ya vamos a hablar de cómo podemos acompañar esas pataletas sin perder el control, puede ayudarle a encontrar su centro y a entender que cuando uno se equivoca, se puede disculpar con las personas que ama, ¿cierto? Que cómo nos gustaría que los niños entendieran eso. Cualquier error que cometas, puedes venir acá. Siempre vamos a buscar qué hacer. Seguramente tendrá una consecuencia, ¿sí? No nos vamos a librar de la consecuencia. Pero aquí está papá, aquí está mamá para acompañarte
a resolver. Y este último mensaje, antes de darte la última reflexión de las pataletas, acuérdate que los niños no necesitan aprender cómo pagar por sus errores, sino cómo resolverlos. Y eso sí que lo pueden aprender contigo. Entonces, vamos a ver ahora cómo ayudo a mis peques o cómo acompaño la pataleta. Todo depende de la edad. Si tiene menos de 3 años, tienes que hacer contención porque su cerebro no tiene la capacidad de tener una reflexión profunda. Entonces, está en medio de una pataleta, su cerebro está segregando mayor cortisol, está estresado, está llorando, está gritando. Lo vamos a tomar conteniéndolo y vamos a empezar a hacer este movimiento, ¿sí? Que le va a ayudar, si tengo que caminar con él, si tengo que ir respirando para que él pueda sentir la tranquilidad en mi ritmo cardíaco y le ayudo a encontrar su centro. No tengo por qué tomar la pataleta de forma personal. Yo sé lo que muchas mamás me pueden decir, porque ya me lo han dicho, como decir, es que una cosa es uno decirlo y otra cosa es estar en medio del centro comercial cuando está haciendo una pataleta monumental y uno ya no sabe cómo actuar, todo el mundo le está mirando a uno. Para eso yo te recuerdo que aquí la prioridad es tu peque porque es a quien estás formando. La gente puede decir muchas cosas alrededor, pero ¿qué tan influyentes van a ser en el futuro o en la vida de tu peque? Probablemente nada, pero tú sí tienes una responsabilidad afectiva con él. Y por eso a nosotros como no estamos educando para el momento, porque sí, seguramente si yo le doy una palmada, sí, se tranquiliza ya, pero es que yo no quiero que se tranquilice ya, yo quiero que aprenda a encontrar la calma siempre. Y para eso, pues lo voy a acompañar, me lo voy a llevar a un lugar tranquilo, donde si yo me estoy estresando porque todo el mundo me dice cosas, pues yo también voy a estar más tranquila, un lugar donde estemos los dos, y voy a empezar a acompañarlo. Entonces le voy a alzar, le puedo sobar la espalda, puedo caminar a su lado, puedo hacer todo este proceso, y de esa manera le voy a ayudar a encontrar su centro, entendiendo que las emociones son de él o de ella, le pertenecen, no son mías, yo no tengo por qué apropiarme. Tu cerebro ya es maduro y el de él es inmaduro, entonces no tienes derecho a hacer una pataleta mayor. Si él te está gritando, entonces dices, ¿sabes qué? Ahora yo te grito también. No es una lucha de poder, no es quién grita más ni quién manda, es quién puede guiar al otro. Entonces, basado en esta reflexión, si tiene menos de 3 años, vamos a contener. No va a ser algo inmediato, no significa que porque contengas hoy las pataletas van a desaparecer, pero sí es súper importante acompañar al niño sin ceder al motivo de la pataleta. Esto es súper claro. El acompañar al niño no es decir, ay, ya lloró mucho, denle otra vez el celular para que se calme, porque pobrecito todo lo que ha sufrido. No, su cerebro es inmaduro y necesita encontrar ese centro de una forma completamente natural, no con agentes externos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le enseño a mi hijo que la pataleta es un medio de comunicación para obtener lo que quiere, voy a tener a un adolescente pataletoso y a un adulto pataletoso y a una mujer o un hombre caprichoso que creen que todo el mundo tiene que girar a su alrededor haciendo lo que digan porque o si no, entonces todos se tienen que aguantar una terrible mala actitud y no, simplemente yo digo, no, digo, yo sé que estás triste, pero ya era hora de apagar la televisión. Yo sé que estás triste, pero no podemos ir al parque porque está lloviendo. Yo sé que estás triste y aunque ellos aún no entiendan todo el lenguaje, voy a tratar de usar el más sencillo posible y acompaño, y acompaño, y acompaño y no me enojo. Mantengo una actitud firme, pero gentil, porque la pataleta no es mía, no me pertenece. Lo segundo, si tiene más de 3 años, pues vamos a empezar a aprovechar el lenguaje o el desarrollo del cerebro racional para enseñarles a llegar a un punto de reflexión y para eso necesitamos crear un espacio seguro en casa para sentir y para reflexionar. El rincón de pensar nunca ha sido efectivo porque el rincón de pensar se ha usado como castigo. Vete para el rincón, ¿sí? Pero si nosotros lo utilizamos como un lugar seguro para pensar en lo que hice y por qué lo hice, pues voy a encontrar un lugar maravilloso para poder influir en las conductas de mi peque. Por ejemplo, imaginemos que Cedric y Regina, que los tenemos allí en pantalla, están más grandecitos y uno de ellos golpea al otro. Entonces están enojados, digamos que tienen 2 añitos y uno golpea, bueno, 3, para hablar del tema de la reflexión.
y el uno le quitó un juguete y le pegó y entonces la nena llora o el niño llora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Normalmente lo que hacemos los adultos ya en nuestro día a día, ya, discúlpense, o el juguete para nadie porque están peleando, o discúlpate con tu hermano, discúlpate con tu hermano y solucionar. Pero debemos aprovechar, debemos entender, uno, que la educación emocional se aprende en la práctica. O sea, es complejo, porque se involucran mis emociones para enseñarle a otra personita pequeña cómo acompañar o cómo gestionarse adecuadamente cuando yo estoy estresada. Pero si yo me lo tomo muy en serio este trabajo de paternidad efectiva y digo, esto es una oportunidad para enseñar algo importante, entonces voy a sentar a quien haya pegado y le voy a decir, ¿por qué crees que hiciste lo que hiciste? Acuérdense que el comportamiento del niño es como un iceberg. Solo podemos ver la puntica del comportamiento, pero debajo del océano hay un montón de razones que por su lenguaje limitado no podemos entender. Entonces podemos empezar a escuchar. Es que no quería jugar conmigo, es que dijo que mamá era fea, es que me quitó mi juguete y ese juguete me gusta. Y es que, ¿y qué podemos hacer allí? Es decir, sí, te entiendo. Yo también tengo cosas que para mí son muy valiosas y cuando alguien las toma sin permiso me siento muy enojado, pero no está bien pegar. ¿Qué crees que podemos hacer la próxima vez? ¿Qué tal si me buscas y buscamos una solución para compartir el juguete? ¿O qué tal si eh, le explicamos a tu hermanita o a tu hermanito que no es, que es tu juguete especial y que no lo quieres compartir, que está bien, y más bien buscamos otro juguete que para ella también sea divertido? ¿Qué tal si buscamos la manera de encontrar una solución? Entonces, cuando les damos a los niños la oportunidad de pensar en lo que hicieron, no porque esté bien o mal, sino por qué, cuál es la raíz, por qué me porté así, pues le puedo dar una alternativa de cuando esto vuelva a suceder. Entonces, súper importante el poder acompañar en ese proceso. Entonces, ya para finalizar,